Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar con la palabra de Dios, los invito a inclinar sus rostros y vamos a decir: gracias, Señor, te damos por este día, gracias por la vida que nos das, gracias por tu sustento, y venimos a pedirte hoy que también nos guíes y nos orientes en la palabra que nos vas a hablar. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre la parábola La semilla de mostaza. Y para esto los invito a abrir sus Biblias en Marcos, capítulo 4, y vamos a leer del verso 30 al 32. Y la palabra dice así: Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bien, la palabra del Señor, en esta ocasión el Señor Jesucristo está hablando de una parábola. Y la parábola que tiene siempre va a tener un sentido, tanto en la parte terrenal como en la parte espiritual. Y aquí el Señor va a hacer una comparación. Pero veamos cómo es la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es negra y del tamaño de la cabeza de un alfiler, es pequeñísima. Y a pesar de que esta semilla es pequeña, la planta puede llegar hasta más de 3 metros de altura y con un tallo bastante fuerte. El Señor Jesús siempre lo usó en un momento para referirse a la fe de sus discípulos, y para ello vamos a recordar en Mateo capítulo 17, versículo 20. El Señor Jesucristo decía: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y aquí el Señor se está refiriendo a este grano de mostaza. Si tuvieran ustedes fe, la fe es un don que Dios da, pero es necesario alimentarla, es necesario creer, es tener una relación íntima con Dios para que se haga efectiva y para que esa fe pueda ir creciendo cada vez más. Porque aquí, si más no recuerdo, aquellos discípulos se habían ido a liberar a una persona que estaba endemoniada y no pudieron hacerlo. Y entonces el Señor les dice esto: que por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Estamos hablando de fe también. Pero esta parábola, ¿qué relación tiene con el reino de Dios? Porque dice que se asemeja al reino de Dios. Pues tiene que ver porque empieza pequeño y el resultado al final es grande. Y esto tiene que ver entre el principio y fin, entre el presente y futuro del reino de Dios. El Señor Jesucristo vino a darnos la palabra, vino a poner esa semilla para que nosotros pudiéramos crecer dentro de lo que la palabra nos da. La semilla del reino fue sembrada por Jesús, ¿verdad? En el campo del mundo. Y Él comenzó a sembrar en cada persona y empezó con sus discípulos, ¿no es verdad? Pero ya Ezequiel, en el capítulo 17, versículo 23, ya estaba hablando en forma figurada de lo que iba a ser la palabra de Dios y cómo iba a crecer. Y la palabra en Ezequiel dice: en el monte alto de Israel lo plantaré y alzaré ramas y dará fruto,
y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Estaba diciendo de que la palabra del Señor iba a empezar desde muy abajo, iba a ir sembrándose desde una parte muy pequeña, y que luego iba a ser grande y frondoso. Cuando recordamos el misterio de nuestro Señor, Él era una persona desconocida en Palestina. Estaba con un grupo de discípulos, y aquellos discípulos sin conocimiento. Él fue abandonado por las personas. Los líderes religiosos no lo reconocían. Y entonces, ¿cómo podría salir algo bueno de ese grupo, algo bueno de ahí? Recordamos el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz, y nadie podría imaginarse que de un judío no reconocido, un judío rechazado por su pueblo y abandonado por sus discípulos, pudiera salir un movimiento de creyentes cristianos después de 2000 años y siga creciendo. Han pasado más de 2000 años y siguen convirtiéndose las personas al Señor Jesucristo. Pablo comentó en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En la iglesia primitiva, Pablo decía: nosotros estamos predicando a Cristo, porque habían sentido su presencia. Ustedes saben que Pablo tuvo un gran encuentro con el Señor directamente, y su cambio fue instantáneo. Por eso dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos. Para ellos ciertamente tropezadero, porque los judíos no creían. Y para los gentiles y aquellos que no eran judíos, era una locura. Toda la palabra para aquellas personas no tenía sentido. Pero ¿cuál sería el final del trabajo ministerial que habían hecho aquellos hombres en el nombre del Señor Jesucristo? Porque era una semilla que estaba a un principio recién germinando. Y esta pequeña semilla crecería hasta convertirse pues en un árbol majestuoso, con grandes ramificaciones, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 21. Porque también la creación misma, dice, será liberada o libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todo esto que el Señor ha sembrado en los corazones de muchos hombres es para que a través del poder de Dios sea liberado del pecado el mundo. En 2 Corintios capítulo 2 versículo 7: pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos vasijas de barro, hemos sido hechos de la tierra, del polvo, ¿verdad? Y el Señor actúa en cada uno de nosotros cuando hemos recibido su palabra, lo hemos reconocido como nuestro Dios y seguimos sus pasos. En Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 nos dice que se convertirán en una gran multitud aquellos creyentes que nadie puede contar, y que estaban delante del trono y en presencia del Cordero con ropas blancas. Una multitud. La palabra se sembró en muy pocos hombres, pero que de ahí fue multiplicándose con el poder de Dios. En el actual momento, muchos siervos
tienen la semilla en sus corazones, pero están frágiles todavía. Y están expuestos a muchas pruebas. Es por eso que el cristiano tiene muchas pruebas. Y que a través de el pasar esa prueba de la mano del Señor y con el poder de Dios, podamos infundar semillas del conocimiento de la palabra en muchos corazones. En 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 26 al 27, dice lo siguiente: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. El Señor que dice: mira, hermano, mira tu vocación, vuestra vocación, o sea, ¿a quién entregas tu vida? ¿A quién se la diste? Ustedes no son sabios, ni poderosos, ni muchos son nobles. Y la palabra dice, sino que, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Qué te está diciendo el Señor? Él no escatima en tu sabiduría. Si eres muy fuerte, eres muy sabio. No, Él simplemente te escogió. Y te dijo: hijo, vas a estar conmigo. ¿No recuerdan que Él nos llamó? Él nos llamó. Y es por eso que estamos bajo su palabra. Estamos siguiendo sus pasos. En un comienzo, aquellos discípulos que se quedaron solos porque el Señor Jesucristo había resucitado, estaban con miedo y asustados, y estaban perseguidos, pero estaban dando la palabra. Cuando recordamos Juan 20:19, pues parafaseando a un grupo de discípulos asustados y perseguidos que estaban en una casa escondidos. Ellos estaban escondidos porque estaban siendo perseguidos, si no los iban a matar. Pero eso no cortó que ellos siguieran hablando la palabra. En Lucas 12:32, ¿qué dice? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor Jesucristo, el mismo Dios Padre, le ha placido darnos el reino a todos sus hijos. ¿Por intermedio de quién? Del Señor Jesucristo, por intermedio de la palabra. Pero también en Mateo 10:16 dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué significa esto? El hecho de que el Señor y conozcas a Dios no significa que todo es color de rosas, no significa que todo es alegría, que todo va a ser felicidad. No, es que estamos en este mundo terrenal que fue tomado por Satanás, ¿sí? Porque el príncipe de las tinieblas es Satanás y la tierra fue tomada. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Estamos en medio de lobos. Pero nosotros somos la luz. Porque el Señor Jesucristo nos dio esa luz para hacer resplandecer en las sombras. Con el poder de Dios, no con nuestro poder. En el reino de Dios todo nace pequeño, pero con un propósito y destino glorioso. Aunque nace pequeño, aunque empieza que pareciera que no tiene poder la palabra, como que si no llega, pero no es así. La palabra del Señor tiene poder y se hace grande. Dios quiere que tu pequeñez, como tú crees que puede ser, crezcas y que seas bendición para muchas personas. Todos de alguna manera queremos ser grandes y hacer cosas grandes y buenas.
Pero no podemos quedarnos en las cosas pequeñas que nosotros podemos tener. Tenemos que acrecentar, ser grandes en la palabra. La palabra también dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿no es verdad? Y como un ejemplo muy sencillo podríamos ver y decir, ¿no? Una gran olla que está pues preparándose verduras, con pollo, con carnes, lo que fuera. Basta agregarle una cucharadita de sal para que cambie todo el sabor de ese caldo o de esa sopa, ¿no es verdad? Y es agradable. Si te sientes pequeño, no te preocupes. Si estás con Dios, te hará grande y crecerás. Pero todo toma un tiempo. En Juan capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. El corazón del hombre se turba por las necesidades, por los temores, por la falta de fe. El corazón del hombre se turba porque te sientes menos que los demás, te sientes menospreciado, menospreciada, te sientes que no sirves. Un hijo de Dios, una hija de Dios no puede sentir de esa manera. No puedes sentirte que eres lo último y que no sabes y que no puedes crecer. Recuerda que el Señor te escogió y te dijo: hija, ven conmigo, estás en mi corazón. Tu hijo, ven. A muchos el Señor sacó de lugares tenebrosos, de lugares de pecado, de drogas, de alcoholismo. A muchos sacaron de cosas terribles y te escogió a ti y te sacó de ese lodo. Eso debes recordar cuando te sientas menospreciado, cuando te sientas que no vales nada. No, vales mucho delante de la presencia de Dios. Imagínate, Dios mismo te escogió desde antes de la fundación del mundo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lo que la palabra nos dice, que hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que estar en oración, hay que estar leyendo la palabra. Y toda esta palabra que hemos leído es profética, porque esto no termina, esto sigue hacia adelante, porque la palabra va a llegar hasta el fin. Cuando leemos Mateo 24:14, que dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Estamos esperando que nos prediquen, que nos hablen de Dios. Estamos esperando escuchar más, que nos alimenten más, ¿verdad? ¿Y a quién alimentas tú? Recuerda que desde el momento que el Señor te señaló, eres un discípulo de Dios, eres un seguidor de Cristo. Y como seguidor de Cristo tienes que hacer que la palabra se propague hacia muchos que no conocen. Ese es tu trabajo dentro del reino aquí en la tierra. Es el reino físico, podríamos decirlo, en la tierra. Y los galardones los vamos a tener en el reino espiritual, en el cielo. Pero aquí el trabajo de todo hijo de Dios es propagar la palabra a través de mensajes, a través de la palabra escrita, a través de una llamada telefónica. Usar el internet para las cosas buenas, no para estar chateando cosas que no van, no para perder tiempo. Usemos los medios para hacer que la palabra llegue. Haz tu trabajo, el trabajo de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todos tienen una función específica que hacer, pero todos tienen que hacer una función. No hay nada que quede sin que haga nada.
El Señor te dio la luz. El Señor te sacó de donde estabas. El Señor quiere que seas testimonio de vida para muchos, para que puedan reconocer en ti que Dios hizo un cambio en tu vida, que no sigues siendo la misma persona, que ya no sigues teniendo el mismo carácter que tenías antes, que ya tienes dominio propio, que de tu boca no salen cosas malas, sino bendiciones. Que cuando te vean desde lejos, vean, esa persona tiene algo diferente. No sé qué es, pero algo ahí que es diferente. El Señor nos demanda dar la palabra a todos los que necesitan. El Señor demanda tomarnos de las manos todos unidos espiritualmente en oración para pedir por los demás. El Señor quiere que seas una persona de servicio, una persona humilde y de servicio. El Señor vino a servir y no a ser servido. ¿Y más qué podemos hacer nosotros? Queridos hermanos, la palabra es eficaz. Tenemos que hacer que lo que el Señor sembró no se quede a medias dentro de nosotros, sino que crezca como esa semilla de mostaza, se haga grande y frondosa, para poder nosotros, así con ese poder que Dios da, ayudar a los demás. Inclinemos nuestros rostros. Padre, venimos ante ti para interceder, Señor, por todos aquellos que no te conocen. Venimos, Padre, para interceder por toda aquella persona que esté pasando momentos difíciles hoy, por todos aquellos que están queriendo suicidarse, Señor. Te pedimos por todas aquellas personas que están en desesperación y angustia y que no saben qué hacer. Te pedimos, Padre, para que tú pongas tus manos sobre aquellos que quieren tomar decisiones que van contra su propia vida y la de sus familias. Te pedimos, Padre, por aquellos que siguen aquellas camas UCI, para que tú toques sus corazones y vuelvan hacia ti. Te pedimos, Padre mío, para que tú hagas que los corazones de muchos que puedan estar escuchando tu palabra cambien ya y se fortalezcan en ti. Te damos gracias hoy también por tu mensaje, por tu palabra. Te pedimos para que la iglesia en su totalidad puedas tú, Señor, infundir tu Espíritu Santo, para que no se pueda enfriar, para seguir latiendo en un solo corazón contigo, Señor. No permitas, Padre, que el temor ingrese en los corazones de tus hijos. Necesitamos mucha fortaleza para seguir adelante en cada prueba que pueda venir. Y todo esto, Padre mío, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga ricamente. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! Vamos, con júbilo, con gozo. Vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida.
dulces son